Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Caterine Gil. Me conocen como Katy Gil. Desde diciembre decidí cerrar todas mis redes sociales. No porque fuera una cuestión de marketing o porque venía con un proyecto nuevo. No, literal fue porque me hice una pregunta muy trascendental a mis 37 años. Y era quién realmente era yo. ¿Quién realmente era Caterine Gil Ramírez? Y bueno, y quizás tú te has hecho esa pregunta, quizás se la has hecho a alguien más y nos vamos a encontrar con respuestas muy comunes, que es, claro, soy abogada, soy comunicadora, soy psicólogo, soy médico, soy chef, pero realmente la gente no sabemos contestar quién realmente somos, porque eso cuando contestamos soy psicólogo, soy comunicador, realmente son identidades o son personajes que hemos construido a lo largo de nuestra vida para encajar en la sociedad, ¿cierto? Pero eso no responde quién realmente somos. Entonces desaparecí de redes sociales y quizás este video es el más real que yo he grabado para algún tipo de red social o en algún lugar donde he hecho contenidos. No tiene un guión, no tiene mucha producción, simplemente estoy en mi casa, estoy en mi estudio, en mi oficina y bueno, te voy a contar mi historia. Toda historia tiene un inicio y todos venimos a este mundo de maneras distintas, pero la mía es un poco peculiar. ¿Cómo les parece que yo nací en un ascensor? Sí, así como lo estás escuchando. Ascensor, no, y piso 11. O sea, póngale cuidado a la numerología también ahí. Em, Los voy a poquito a llevar a esa escena. Imagínense esta escena. El ascensor subiendo en la clínica El Rosario del centro de Medellín, subiendo el ascensor porque mi mamá y mi papá pues iban a la sala de partos ya a tenerme. Sube el ascensor, pa, 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 pa. En el ascensor se encuentra médico, enfermera, mi papá, mi mamá y yo en la barriguita. Pa, está subiendo, se detiene, piso 11. Y la escena es la siguiente, mi mamá gritando, yo me salgo, yo grito, mi papá se desmaya allá afuera del ascensor porque el ascensor ya había abierto sus puertas y el médico, no me cuenta que el médico y la enfermera se miran y dicen, bueno, ¿y nosotros acá qué vamos a hacer? Vamos, vamos a coger el niño, vamos a coger la mamá, vamos a coger el papá que se acaba de desmayar. Bueno, así fue mi nacimiento, un poco cómico, pero realmente también ha sido un poco lo que ha sido mi vida a lo largo de toda esta existencia que llevo de mis 37 años. Y ha sido un poco eso. Si analizamos un poquito el ascensor, ¿qué es un ascensor? Un ascensor sube y baja todo el tiempo. Y literal así es la vida. En la vida nos vamos al sótano, el sótano más abajo y, y a veces subimos a los pisos superiores, a los pisos superiores. Y quizás en otro momento de la vida también bajamos al piso uno 2 3 y también volvemos a subir. Y cuando estamos en el sótano, cuando estamos abajo, cuando estamos en el momento más oscuro, más triste, eh, de ahí del piso no vamos a pasar, de ese sótano no vamos a pasar. De ahí lo único que queda es seguir adelante, es subir, es elevarte de nuevo. Entonces, cuando abracé mi historia, cuando entendí que mi nacimiento era más allá de simplemente una historia cómica para contarte y para que nos riamos de ese momento, pues que realmente es muy chistoso, también era una metáfora espectacular para entender mi vida y lo que yo vine a hacer al mundo, ¿cierto? Y si analizamos también, pues eso he sido yo toda la vida. Yo he subido y bajado, me he conocido, he experimentado millones de identidades, millones de personajes y es lo que me tiene acá de nuevo otra vez
empezando en el sótano y solamente queda volver a subir, ¿cierto? Yo creo que mientras haya vida, pues todo lo podemos lograr, todo lo podemos hacer y volvemos a empezar las veces que sean necesarias. Entonces, bueno, ese fue mi nacimiento. Les cuento un poquito de mi niñez. Yo tuve una niñez muy linda. Mi papá era el hombre más espectacular que yo he conocido. Mi papá se llamaba Orlando de Jesús Gil Zapata, un hombre, un papá 10 de 10, un esposo 10 de 10, un hijo 10 de 10, un amigo 10 de 10 y un jefe 10 de 10. Si tú me dices una persona que yo admire en la vida, y fue mi papá. Mi papá murió hace 18 años y, wow, literal, mucho tiempo. Mi papá era una persona, un excelente ser humano. Y esa fue la herencia más linda que me dejó, en que todos los seres humanos vinimos a eso, a dejar huella. ¿Y qué huella que dejaste? Tuve una infancia muy linda. Tengo dos hermanas. Una se llama Elizabeth, la otra se llama Yasmín. Em, Tuvimos una infancia muy, muy bonita. Mi compinche en la niñez fue mi hermana Elizabeth. Hacíamos millones de locuras en esta casa. O sea, literal, éramos dos niñas demasiado plagas. Pero pasamos muy bueno, todo hay que decirlo. Pasamos muy. O sea, que yo me salté la niñez, no, no me la salté, la viví con toda. Bueno, tuve un trauma siempre por el cabello, por ahí no sé si se acuerdan que yo me corté el cabello hace más o menos 2 años hasta acá. Fue un arrebato porque literal yo siempre usé extensiones. Yo usé extensiones siempre hasta acá. Esas extensiones fueron una época de mi vida muy compleja. Yo me las puse punto a punto, que no hice, que con pinza, que con lo otro. Y pues tengo una anécdota muy charra con una prima mía, que estábamos en un centro comercial y yo tenía esas extensiones de pinza. Y ella me dice, ay, Katy, vení. Y yo, o sea, así literal como, me cogiste del pelo. Y ella se llevó el pelo y ¡tan! En el piso todas las personas vieron. Ella llegó, cogió la extensión y la puso en el bolso y me fue literalmente para el carro. Ay, no. Eso es una cosa que jamás vamos a olvidar. Y, y bueno, sí, esa fue la experiencia del cabello con las extensiones. Entonces, por eso les decía que hace 2 años decidí cortarme el cabello muy, muy cortico porque tenía que desbloquear. Yo tenía un trauma con el cabello. Toda mi vida uno de mis temas fue el cabello. Cuando estábamos muy, muy pequeñitas, mi mamá nos cortaba el cabello como hombres literal, o sea, muy, muy, muy cortico, porque nosotros llorábamos porque nos desenredaba el cabello. Entonces mi mamá, para que no llorábamos, no nos lloráramos, para que nos desenredara el cabello, pues nos cortaba el cabello. Entonces a mí me decían, hombrecito, a mí a veces me hacían la fuente aquí porque me quedaba un pedacito de cabello y me hacían cuando pasaban, o sea, mi tema siempre fue el cabello. Decidí literal desbloquear eso y me corté el cabello hasta acá. Fue una decisión bastante, uf, las mujeres me entenderán. Cuando una mujer se corta el cabello tan alto, su vida sí o sí cambia. Bueno, su vida no, pero al menos muchas cosas, muchas creencias, muchas cosas de sí misma cambian. Entonces, miren cómo llevo mi cabello, súper bien, es mi cabello, es mío. Y eso realmente cuando uno se baña, las personas que se ponen extensiones me van a entender. Cuando uno se baña y lavarse el cabello que es de uno, es propio, eso es como una cosa súper wow. Bueno, de niña siempre fui una niña muy alegre, fui una niña muy espontánea, nunca me daba pena nada. De hecho, yo tengo un lema y es, a mí lo único que me da pena
es caerme en tacones, o sea, literal. No sé, porque no sé, yo pienso como que uno bien creída caminando y unos tacones y uno se cae, como que ahí se le quita como el glamour, como que la cosa, y no, yo no sé, yo siempre digo eso. Eh, mi mamita Laura, la mamá de mi mamá, ella era una hermosura, y siempre yo la hacía reír mucho. Me decía, esa niña lleva la pasados felices, esa niña va a ser actriz, esa niña tal cosa y tal otra. Bueno, una de mis grandes pasiones siempre fue actuar. Crecí en el colegio, yo estuve en el colegio aquí en Medellín que se llama el Colegio de la UPB. Siempre fue una niña muy espontánea. mm, Yo y las matemáticas y yo éramos, no nos llevábamos bien, no teníamos una buena relación, realmente teníamos una relación muy tóxica. Yo me gradué por ventanilla, por matemáticas, yo le decía mateguácalas. O sea, literalmente que me iban bien en física y en química, pero yo matemáticas no podía, o sea, yo no podía con Baldor, o sea, yo no podía, él y yo éramos, no. Bueno, pasé a la universidad, yo siempre lo tenía súper claro, yo iba a ser comunicadora de la UPB, pasé primer semestre, súper bien. A mí en el colegio, no sé si por ahí alguna persona de pronto me conoce desde el colegio, van a, a resonar con esta historia. A mí me decían la caponera. Yo era famosa en ese colegio, les digo. Me decían la caponera porque yo, para reforzar matemática los fines de semana, yo me iba con unas botas. A mí siempre me han encantado las botas, los tacones, siempre, siempre. Y yo es que reforzando matemáticas un sábado. Y te digo, pues que la pinta era una cosa como una pasarela. O sea, así me iba yo y a mí no me daba pena. Yo sé que todas las niñas se iban distintos, iban de tenis, relajadas. Yo me iba, pero vea, empavonada. Y bueno, esa era yo. Siempre fui así, la verdad. Me decían la caponera hasta la universidad también. Empecé a estudiar comunicación social. Nosotros somos una familia donde mi papá siempre trabajó los muebles. Nosotros tuvimos mueblerías acá en la ciudad de Medellín. Entonces mi vida era entre almacenes de muebles, vendiendo y entre estudiar comunicación. Ahí fue que mi vida literal se parte en dos cuando mi papá se muere. Mi papá se muere cuando yo tenía 19 años de un infarto fulminante. Bueno, fue un octubre y a los 15 días yo cumplía 19 años. Mi papá se muere, fue un infarto fulminante, como les decía, fue algo que, pues literal, yo estaba como en una burbujita, donde en esa burbujita no pasaba, o sea, yo estaba dentro de la burbujita y en esa burbujita era mi zona de confort, mi hogar lindo, mi vida perfecta y espectacular, porque yo tuve una vida perfecta y espectacular hasta los 19 años. Yo no sabía que era el sufrimiento, no sabía que era la tristeza, o sea, no, mi vida fue la verdad muy bonita. Tuve los mejores padres, mis mejores hermanas. Yo tuve la verdad una niñez y una adolescencia muy, muy, muy bonita. Mi papá se muere y ya cambia la cosa. A mí me da una depresión muy grande, a raíz de la muerte de él. Yo no logro pues superar la muerte de mi papá, fue muy duro para todas. Pero digamos que yo fui la que más somaticé en cuanto a las enfermedades, la muerte de mi papá. Dejé de dormir muchos meses, me desubiqué en la vida, literal se me fue mi mejor amigo, mi papá, mi compañía, esa parte segura de una mujer, esa parte, mi papá y yo éramos súper compinches, o sea, teníamos una relación muy, muy bonita y, y realmente se me fue, pues, digo que casi todo en mi vida. Entonces, es decir, yo no supe cómo lidiar con eso que me sucedió en ese momento. Em, Después de eso, bueno, me fui para Bogotá a estudiar actuación. Dije, bueno, lo mío es la actuación, nos vamos, nos vamos para Bogotá a estudiar actuación. Fue una época muy linda porque tengo
compañeros de actuación de esa época, cuando todavía hablo con ellos y, y por ahí hay muchos en televisión que salen y fue una época muy linda, la verdad. Fue una época muy dura porque pues, recién se había muerto mi papá. Yo estudié con Edgardo Román y él fue para mí un pilar muy grande, no solamente como maestro de actuación, sino como ser humano y como padre, porque él me ayudó mucho con el duelo de mi papá. Él me ayudó demasiado. Tuvimos una relación muy, muy, muy bonita. Me acuerdo un día que vinieron acá a la casa, él y la hija Liliana, eh, a comer pasta cinco quesos. A Edgardo le encantaban las pastas que yo hacía. Entonces, una vez vinieron acá, o sea, teníamos una relación realmente muy, muy, muy bonita. Aprendí mucho de él. Desafortunadamente me tocó desistir de la actuación por muchas cosas que sucedieron en Bogotá, que después les iré contando poco a poco. Y me sucedieron varias cosas a raíz de mi ida a Bogotá. Fue una época muy linda, muy dura a la vez también, pero se aprende muchas cosas y la actuación no solamente es para ser actriz. La actuación es uno de los métodos más poderosos para el ser humano. Ahí te conoces, te llevas al límite literal. Llevar el límite a un ser humano es complejo, pero es de los desafíos más grandes que tú puedes hacer como ser humano. Entonces me ayudó mucho, me, me aportó muchísimo para mi vida. Después vuelvo para Medellín, sigo con comunicación social. Esa era la carrera como que yo siempre desistía de otras cosas y volvía. Pero la comunicación social a mí solamente me gustaba de literal por los medios de entretenimiento, por ser presentadora, no por el periodismo como tal. Después estudio maquillaje, yo soy maquilladora, estudié en una academia en el Poblado. Fue una época muy bonita también porque el maquillaje me dio herramientas para conocerme, para poder literal estar en una cámara sin maquillaje y reconocerme. De hecho, yo tuve un curso que lo llamé primero Ámate y después Maquíllate, porque yo quería, desde mi experiencia como mujer, yo no me podía, literal, yo en el colegio me iba con polvos y me aplicaba polvos y parecía una cucaracha empolvada, mi papá me decía así. A mí me daba miedo mostrar mi rostro, y no porque fuera un rostro feo o tuviera muchas marcas, nada, cero, era inseguridades. Eso me ayudó mucho. En el curso, muchas chicas que pasaron por mi curso se dieron, se dieron cuenta que cuando uno se mira realmente quién es y qué hay detrás de esto que ves acá, vas a encontrar muchas cosas positivas y esto pasa a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Entonces fue una época muy linda, les aporté a muchas mujeres muchas cosas positivas, me encantaba lo que hacía, pero no me llenaba 100%. Dentro de todas esas épocas también fui entrenadora, trabajé como entrenadora personalizada, sí, personal, llamémoslo así. Yo entrenaba chicos, chicas en las unidades de cada uno. Iba con mis cositas en el carro y les hacía clases de hidrofit, les hacía clases de taebo, les hacía clases de crossfit. Bueno, eh, fue una época bacana, fue súper bacana porque pues yo he tenido siempre una disciplina muy, pero muy rigurosa. Yo hago ejercicios desde que tenía 9 años. Desde los 9 años yo estuve en el modelaje y en la actuación y la disciplina llegó a mi vida siempre en el deporte. Yo siempre he sido una mujer, las personas que me conocen siempre he sido una mujer que he hecho deporte, el que sea. Yo fui entrenadora, yo daba clases de taebo. Para mí la relación más importante siempre ha sido con el cuerpo, la más importante. Entonces siempre he tenido unos hábitos muy rigurosos que los he ido transformando a lo largo de los años.
en cosas positivas, ¿cierto? En cosas para mejorar esos hábitos cada vez más. Pues ya llevo mucho tiempo haciendo deporte, nunca he parado, he frenado por cosas de salud o sí, o por viajes, pero nunca he dejado de hacer ejercicio desde muy pequeña. Em, Ahí llegó Cristóbal, que pues quedé en embarazo y pues dejé también el mundo del maquillaje y dejé el mundo del entrenamiento, ¿cierto? Yo tenía muchas personas al día, entonces también eso fue para mí una época donde físicamente me estaba agotando demasiado. Yo decía, bueno, no, de esta manera como lo estoy haciendo, no es. Llegó Cristóbal, Cristóbal fue un niño demasiado prematuro. Cristóbal se me vino la primera vez a los 5 meses y lo retuvieron en la clínica y ya nació antes de los 7 meses. Fue un niño que duró 30 y pico días, casi 40 días en la UCI. Fue un niño milagro. Entonces, después les contaré un poco más sobre ese proceso, que es un proceso bastante bonito. Cristóbal nace canguro, es un niño canguro, pues un niño canguro le cambia la vida a uno porque es un niño con demasiados cuidados, no es un niño que normalmente pues tú casi, digamos, no tienes que tener acá en el pecho, no tiene que recibir tu calor porque tiene que subir de peso, o sea, es un recién nacido distinto. Em, Nace Cristóbal, yo me dedico 100% a Cristóbal, nunca soñé con ser madre, no estaba dentro de mi radar, dentro de mis sueños, dentro de mis aspiraciones, nunca lo fue. Pero hoy en día, y desde que nació Cristóbal, para mí ha sido lo más lindo que yo he podido tener en mi vida. Lo más difícil también, porque ser madre no lo podemos romantizar, o sea, no es fácil para nada, pero, pero sentir que tú tienes un ser humano a tu cargo y que ese ser humano te ve y ve que tú todos los días te levantas con la misma mentalidad de querer apoyarlo a él, de darle esto, de que esté bien, de darle la comidita, de acostarlo, de enseñarle esto, de que bueno, estás haciendo las cosas mal, pero entonces como miramos para hacer las cosas mejor. Dije, claro, voy a mamá cansada, pero al otro día entonces se vuelve a levantar y ver que esa persona, cuando esté grande, va a decir, mi mamá lo logró, mi mamá tuvo sueños y mi mamá todos los días se levantó para cumplirlos. Mi mamá en las dificultades no se quedó en una cama llorando de la depresión, pero también es válido un tiempo. Eh, no, ella me demostró que se puede. Entonces, eso es muy lindo, tener tú una personita que estás dándole lo mejor de ti. Eso es, eso es muy lindo. Bueno, después de Cristóbal, yo ya había estudiado anteriormente música, DJ, unos meses y lo había dejado. Siempre todos mis proyectos, todas mis identidades, todo los que les estoy contando, todo lo que les estoy contando en este momento siempre ha sido desde el arte. Eh, el arte es una herramienta que todos los seres humanos deberíamos tener en nuestra vida. Sea como sea que la tengamos, pero el arte es vida, el arte sana. Como DJ nunca me vi en escenarios como DJ de discoteca, DJ de... sí, no. Yo siempre vi un performance donde unía todo lo que yo había construido durante tantos años y lo unía en ese proyecto. Fue un proyecto muy lindo. Yo he sido pues bailarina prácticamente desde que nací. Yo bailaba el carrapicho, pero a tope lo que diera. O sea, a mí me podía sonar esa canción porque yo era carrapicho. A mí me electrocutaba, mis hermanas lo cuentan muy gracioso. La tengo muchas historias. Y una de ellas es, yo no podía escuchar esa canción porque yo me electrocutaba. Entonces el baile siempre ha estado dentro de mí, literal, o sea, me encanta bailar, me fascina.
em, y yo uní tango con lo de DJ y saqué un show. Lo hice muy pocas veces, pero me uní después con un amigo que nos pues, conocimos muy peculiarmente. Yo quería clases de violín, o sea, yo me imaginaba literal, yo siempre he tenido ideas locas de lo disruptivo. A mí hábleme de cosas así, ahí está Caterina. A mí no me hable de lo común porque me aburre. Entonces yo le decía a él, bueno, yo quiero clases de violín porque yo quiero la primera canción electrónica, así que yo la toque en un violín, eso solamente se demora un minuto, enséñeme eso. Empecé, entonces él era violinista y cuando nos conocimos, los dos dijimos, ¿para qué te vas a poner a estudiar violín? Yo soy violinista, hagamos un, o sea, literal. Y hicimos un dúo muy lindo, fascinante, espectacular. Además que David es una persona hermosa. David me enseñó muchas cosas, pero literal no era mi camino. Fue muy bonito mientras duró, fue otra época, otra identidad, eh, pero no era lo mío. Entonces, eso fueron todas mis facetas, mis identidades, las identidades que yo misma creé, los personajes que yo creé y también hace parte del camino, o sea, todos tenemos un proceso distinto. Yo no nací para simplemente estudiar, no sé, comunicación social, casarme, tener hijos y morir. Esa no es mi vida y mientras uno más fácil se adapte a eso y lo acepte, pues mucho más fácil empieza a cambiar su vida. Yo no, yo siempre he sido una mujer que me gusta, además porque soy Scorpion y los Scorpion tenemos la capacidad de morir y renacer las veces que sean necesarias y literal así ha sido mi vida. Eh, yo no soy DJ, yo no soy bailarina, yo no soy entrenadora, yo no soy comunicadora, yo no soy eso. Yo soy mucho más que eso. Simplemente las identidades y los personajes que creé para adaptarme a la sociedad, para obtener fondos económicos en X o Y, pero esa no soy yo, ¿cierto? Entonces esa pregunta me la hice en diciembre y aquí estoy para responderla, literal, o sea, tal cual.